En esta clase les voy a mostrar qué es lo que yo he comprendido de mi historia familiar para que ustedes también hagan lo mismo. Como terapeutas en formación, ¿cierto? Como terapeutas en formación, es muy importante que si ustedes se están formando para ser terapeutas transgeneracionales y evolutivos, tienen que saber muy bien y conocer su historia para poder explicarla. Una vez que están haciendo terapia, lo más importante es el testimonio personal, que ustedes hablen de su experiencia. Por eso este entrenamiento es vital para que ustedes comprendan de dónde vienen, cuáles son sus orígenes. Y lo que yo les voy a mostrar ahora, yo quiero que sea un trabajo personal. ¿Ya? Esto que yo voy a mostrar, ustedes se van a entretener para que lo hagan porque esto les permite un verdadero y un profundo autoconocimiento. Luego yo les voy a mostrar en otra presentación lo que se le está pidiendo como examen final. ¿Ya? Este trabajo que les voy a mostrar ahora, vuelvo a repetir, va a ser un trabajo de autoconocimiento. Tanto los terapeutas guías como los terapeutas en formación tienen que tener esta pauta, porque esta pauta me permite a mí encontrar respuestas a mi historia personal. Este trabajo me va a permitir a mí conocer respuestas, mis elecciones de vida, el vínculo que me une a mamá, papá, etcétera. Entonces voy a empezar a grabar desde ahora. Ah, no estaba grabando. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Mire que me emocioné tanto que no ve. Entonces, No ha sido. acá esto es una forma simple, ¿de acuerdo? Yo lo estoy haciendo de manera simple para que ustedes lo puedan comprender. Y esto, como les digo, tiene que ser un trabajo personal, lo tienen que tener, porque esto va a permitir que puedan fluir de mejor forma cuando estén haciendo su presentación final, porque esta presentación final también la hacen los terapeutas guías y también los terapeutas en formación. Entonces acá yo lo partí colocando mis apellidos, ambos apellidos. Aquí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Obviamente hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos acá? Yo estoy en el centro, ya, porque soy la protagonista de este árbol genealógico. A mi izquierda tengo mi padre, su fecha de nacimiento, mi madre, su fecha de nacimiento. Sobre ellos están sus padres, es decir, mis abuelos paternos y mis abuelos maternos. Y yo puse más arriba a mis hermanas. Acá en el fondo yo no le estoy enseñando qué se debe ser el orden. Yo lo puse en pantalla gigante y me parece muy claro explicarlo así. Tú puedes colocar abajo tú eres siempre en el centro porque sabemos con quién estamos trabajando. Tú puedes colocar a tus hermanos abajo si quieres. Honestamente, tú puedes colocar a la mamá al otro lado y el papá al otro lado. Es como tú lo quieras presentar. ¿De acuerdo? Lo importante es que tú lo entiendas y que sea fácil para ti verlo. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá que yo marqué con estos circulitos verdes? Mi abuelito materno nace un 18 de marzo. Mi padre nace un 18 de marzo. ¿Qué es lo que yo pude entender? ¿Cómo analizamos esto? ¿Qué ocurre? Acá son dobles. ¿De acuerdo? No está relacionado conmigo. Esto no es un doble para mí. Esto me está permitiendo a mí que yo comprenda un poco más la historia de mis padres y especialmente en las relaciones de pareja, porque cuando tenemos a un papá que es doble de mi pareja, algo me está mostrando que tengo que aprender. El matrimonio con María Rebeca.
y Emilio Bustos fue un matrimonio bastante doloroso. Tuvieron 6 hijos vivos, probablemente un par de abortos, no estoy en conocimiento. Mi abuelito, que en paz descanse, era alcohólico, ¿ya? Y golpeador. Ellos tuvieron 6 hijos, 3 hombres, y la cuarta fue mi madre, ¿ya? Mi madre fue muy maltratada por mi abuelita Rebeca. Nunca fue golpeada ni maltratada por el abuelito Emilio. Sin embargo, mis tíos muy maltratados por él y mi abuelita muy maltratada también por el abuelito Emilio. Yo conocí un abuelito muy tierno, pero muy lejano. No compartí mucho con mis abuelos maternos. Muy distantemente, bueno, producto también de que mi madre, al casarse con mi padre, termina siendo la hija más de la familia. Y por supuesto muy lejana de sus padres, pero siempre muy cordial. Finalmente, como pasa y suele ocurrir en estos casos, cuando la madre se enferma, el hijo que la cuida es el hijo más golpeado, el hijo más maltratado, fue mi madre, hasta los últimos días. ¿Por qué ocurre esto? Porque también desde la herida de niño, un niño nunca puede convencerse de que no fue amado como debió ser amado, y en esta búsqueda del amor y de la valoración ocurre esto, ¿no? Se acercan a los padres buscando ese amor que no tuvieron en su infancia o en la adolescencia. Como mi madre vivió esta relación con ellos, y a mi madre siempre se le dijo, mi abuelita, que eran putas las que estaban con hombres, que no se vistiera así, que los hombres eran malos, que eran violentos, claro, por lo que estaba viviendo y por lo que vivió el linaje de mi abuelita materna. También le decía a mi mamá, si algún día quedas embarazada por pute, que no sé qué más, te echo de la casa y todo. Mi madre cuando conoce a mi padre, a Coque, le decimos Coque, ella vio una oportunidad de cambio. Mis abuelitos Ramón Chung y María Isabel Wong son hijos de chinos, pero María Isabel, su madre, era chilena. Ramón Chung, hijo de 2 chinos. Y en este lado, sí, fumaba mucho, que podríamos decir que era una adicción, no consumía nada de alcohol, y era una familia, por haber emigrado, ¿cierto? Y haber dejado su familia en China, tenía mucho deseo de hacer familia en Chile. Por lo tanto, eran muy, como decimos en buen español, achoclonados, ¿ya? Estaban siempre cerca, estaban siempre unidos, la familia era muy importante. Entonces, mi madre, que imagínense que se llama Rebeca Verónica y que nunca ha ocupado sus nombres, siempre hasta el día de hoy se le conoce como Mónica. Yo le pregunté a mi mamá por qué Moni, y mi mamá dice que ella, como tenía hermanos y le gustaba mucho andar en los árboles jugando de forma masculina, mi abuelito le decía que parecía un monito. Entonces él le decía Moni, Moni, y las amigas pensaban, le decían Moni, y ella pensaba que se llamaba Mónica. Y bueno, esa es la historia que me contó mi mamá. Entonces acá yo voy a hablar en el fondo Mónica, aunque debería respetar su nombre, pero cuando hablo de Rebeca Verónica, para mi esencia no la conozco. Ella nunca ha dicho que se llama Rebeca. Entonces, mi mamá sí recibió protección del abuelito, porque cuando el abuelito estaba en casa, no era maltratada por María Rebeca. Y este matrimonio que fue tan tortuoso, mi mamá también proyecta sanar esa historia. Entonces, cuando encuentro a mi padre, y que viene una familia china, que son unidos, que no se golpean, que no hay adicciones, ¿qué cree lo que pasó? Ahí viene la memoria, ¿cierto? Que si quedas embarazada, te echo de la casa. Entonces mi madre queda embarazada de mi padre, la echan de la casa y mi madre se va a vivir a la casa de los Chung. ¿Por qué también tenía tantas ganas de irse? Mi mamá era prácticamente la empleada de su hogar. Extremadamente pobres, y muchas veces les faltó comida, muchas veces comieron un pan solamente,
en el día, mi mamá tenía que lavar en una tina con agua fría los jeans, los pantalones, las camisas de toda la familia. La mandaban a las 6 de la mañana temprano a la panadería a comprar el primer pan y tuvo que también hacerse cargo de las dos hermanas menores que vinieron después de ella. Entonces cuando conoce a mi papá, que sí se enamora, me dice que estuvo muy enamorada, obviamente, también ve una forma de escape de su familia. Y aquí entramos en el proyecto sentido. Ella queda embarazada, proyecto sentido del bebé, que me echen de mi casa para que me acoja esta familia. Es lo que ocurre. La echan de la casa, lo acogen los chun y mamá se queda muy contenta aquí, regaloneada, vista, porque está embarazada, pero ella pierde el bebé. ¿Por qué lo pierde? Porque el proyecto sentido, recordemos, había un proyecto, había una intención, quedar embarazada para que ser acogida en este hogar. Entonces queda embarazada, es acogida, el bebé se va. Pero ¿qué ocurre acá? María Isabel y Ramón acogen a la novia de Coque porque está embarazada. Pero si mi madre ya no está embarazada, no tiene sentido que se quede ahí. Además que mi abuelita Isabel ya me dijo que de muy regañadientes ella aceptó a mi mamá porque ella no quería a mi mamá. Luego, mi abuelita Isabel, que yo la llamé Apo, que se dice abuelita en chino, ella amó a mi madre y me dice que fue siempre una hija más. Incluso, más fuerte, mi madre amó mucho a mis abuelos paternos. Tanto así que fallecen mis abuelitos maternos. Y mi mamá seguía en la familia, ¿cierto? Muy pegada a mis abuelos paternos. Pero cuando fallecen mis abuelitos paternos, mi mamá entra en una desolación y en una depresión que yo siento que la acompaña hasta el día de hoy. Ella dice, perdí a mis padres, ¿ya? Entonces ella queda embarazada una segunda vez. Se casan mis padres y queda inmediatamente embarazada de mí. ¿Por qué? Porque quería quedarse en esta familia. Y la condición simbólica, en secreto, era tráenos un bebé. Yo fui muy maltratada por mi madre, muy golpeada, mucho. Y me ha costado años poder comprender esta historia. Mis hermanas, no. Gracias a Dios, digo yo. Tuvieron otra madre, especialmente mi hermana menor. Y fue muy querida, muy protegida hasta el día de hoy por mi mamá. Y mi hermana del medio, Siugen, ella es muy condescendiente con ambas y ella se recuerda, ella dice que recuerda los golpes de mi mamá conmigo, mucho, y la entristece mucho. Mi hermana Siugen siempre tuvo problemas de sobrepeso, hoy día lo está controlando, pero siempre. Mi hermana tuvo la mala costumbre que cada vez que se sienta a comer, traga la comida, como una aspiradora. Y yo sé por qué fue, porque como yo era muy mañosa, yo no comía. Y bueno, desde la biodecodificación, la comida y el alimento es madre. Si yo no como, rechazaba a mi madre. Entonces, como yo no comía, mi mamá me pegaba, me tiraba el pelo, me mechoneaba hasta el suelo, cachetá, come. Entonces, cuando mi mamá se iba, mi hermana, yo le daba y mi hermana desocupaba mi plato para que no me pegaran. ¿De acuerdo? Y ella terminaba justamente comiendo más. Entonces mi madre, además que se siente atraída por la energía de este árbol, por lo que representa para ella, mi padre es doble de su padre y significa él me va a proteger, ¿ya? Y además que dice simbólicamente, este matrimonio tan roto hay que repararlo con un papá. Entonces se lo trae. Mis abuelos maternos se casan un 10 de junio y mis padres un 2 de junio. ¿Qué comprendí yo? ¿Por qué mi madre me tuvo tanta rabia? ¿Por qué me golpeaba tanto? Porque cuando yo nací, le quité el amor de sus padres chinos.
mi madre y me dice, ¿ah? Oye, yo contigo el peor embarazo. Yo quedé embarazada de ti y empecé a vomitar del día uno hasta el último día. Vomité. El vómito y las náuseas desde la biodecodificación significa rechazo al embarazo. Simplemente. Rechazo la idea, tengo miedo, no sé lo que voy. ¿Por qué mi madre me rechaza si ella quería estar embarazada? Quería estar embarazada para quedarse en la casa, pero no quería hacerse cargo de un bebé. Ella ya era la empleada de su casa, criaba a sus hermanas. Ella quería ahora tener este rol que le acomodaba tanto, que era la hija de María Isabel y de Ramón. Cuando yo nazco, no solamente le quito el amor de estos padres simbólicos, le quito el amor de mi padre. Se volvieron locos con mi nacimiento. Mi abuelito, que era fanático de la fotografía, me tomaba fotos desde que yo nací hasta que el día que falleció me tomó fotos. Entonces mi madre, ¿qué entendí? Mi madre me tenía celos de ese amor. Y para el árbol genealógico, yo pasé a ser su hermana simbólica. Yo viví con mi abuelo hasta los 7 años en la misma casa. Mi abuelita se apoderó de mí. Yo nací y mi abuelita me tomó con ella. En el fondo, claro, le robó el rol a mi madre que tenía 17 años. Y mi abuelita le pasaba a mí, a mi mamá, solamente para que le diera de mamar. Mi mamá me daba pecho, mi abuelita me tomaba de nuevo. Porque también, como mi madre tenía tantos síntomas de aborto y sangraba, le recomendaron estar en cama los 9 meses. Los 9 meses de embarazo que tenía síntomas, pérdidas y vómitos. Y fueron mis abuelos paternos que se turnaron por 9 meses. Cada día se quedaba uno en la noche con ella, cuidándola, llevándola al baño, alimentándola. Entonces también yo le debo mi vida a mis abuelos paternos. O sea, gracias a ellos yo estoy acá. Por eso también es un vínculo tan fuerte. Luego nace mi hermana un 2 de diciembre y mi abuelita nace un 3 de diciembre, un doble. Mi hermana nace bien débil, con hartas como dificultades y que respiratoria y se enfermaba y casi se muere. Y mi madre durmió con mi hermana, no sé cuántos, como los 2 primeros años, pegada con mi hermana. Obviamente yo la estorbaba, entonces me sacaba y tú sabes, cuando nace un bebé, el hijo mayor busca a la mamá. Pero ¿por qué también mi mamá tenía ese vínculo? Porque para el inconsciente era su mamá, su madre que tanto la había golpeado y tanto la había maltratado, ¿cierto? La tenía ahí en su pecho, en su regazo. Y mi hermana menor nace un 12 de marzo, doble de su padre y de mi padre. ¿Qué podría significar eso? Trajo a su marido, trajo a su papá. Mi hermana estuvo en la cama durmiendo con mis padres hasta los 12 años, por lo menos. La convirtió ahí en su pareja. Y mi hermana siempre tuvo deseos de ser hombre. Decía, ay, que me hubiese gustado ser hombre. Ella no es masculina, pero es la que más rechazaba su identidad. Es la que tuvo siempre dolores menstruales que la tiraban a la cama. Rechazaba en el momento que le llegó la regla a mi hermana, su inconsciente, ¿cierto? Rechazaba ser mujer. Mi madre siempre quiso un hijo hombre. Cada uno de nosotros fue pensado como hombre. Nosotras las tres tenemos mucha energía masculina. Y una vez le pregunté a mi mamá, ¿por qué tú querías un hijo hombre? Y dijo, ¿sabes qué? Para que me protegiera. Cuando una mujer dentro de su árbol es tan desprotegida, anhela un hijo varón. En el fondo anhela que un hombre, que una energía masculina me cuide como no me cuidaron mis padres. Ya. Aquí vamos un poquito más atrás. Tenemos a Ron Time y Shun Wakai, padres de mi abuelo Ramón, que vinieron en barco desde China. Aquí tenemos a Vicente.
¿ya? Tiene un nombre chino que no lo tengo en conocimiento cuál es el nombre chino de mi bisabuelo, que no conocí. Yo sí conocí a mis bisabuelos paternos, pero él se hizo llamar Vicente, pero era chino, y Amadora chilena. Amadora venía del campo, extremadamente pobre, pobre, como de 10 hijos. Era la mayor y la mandaron a Santiago a trabajar y a cuidar y a mandar dinero para sus hermanos. Conoce a Vicente, ¿cierto? Y tienen 3 hijos. Y María Isabel es la segunda. Vicente ya tenía un hijo mayor con otra chilena que se llamaba Carlos. Y Carlos fallece de cáncer muy joven. John Tai y Shun Wakai vinieron en barco a comienzos de siglo, exactamente en el año 1918, escapando de la guerra de las invasiones que hacía Japón con China. Ellos venían de la provincia de Guangzhou, Cantón. La historia dice que ellos venían en un barco, que momento antes de zarpar, la abuelita le dice que quiere darle bombones o dulces al niño que tenía 2 años y se lo rapta y viajan solos a Chile, llorando, con los pechos llenos de leche que le contaba. Eso se lo contó John Tai, se lo contó a mi mamá, que tenía leche en los pechos. Pero no se veían en un crucero de 5 estrellas, se veían en un barco de migrantes escapando de una guerra donde en ese barco pasaron hambre, frío, muerte, donde los muertos que morían en el barco le iban tirando inmediatamente al mar. Los que estaban enfermos los tiraban al mar para que no contagiaran quienes estaban dentro del barco. Y así llegaron a Iquique, al norte de Chile, y luego llegaron a Chile. Juana Bahamondes y Francisco Javier Bustos eran hijos de españoles, padre de mi abuelo materno. No tengo más conocimiento de la vida de ellos. Y Juanita de Dios y Joaquín, padres de mi abuelita Rebeca, claro que sí. ¿Cómo me contaba la historia a mí, mi mamá? Juanita de Dios tuvo 10 hijos y ella se casó muy joven, a los 14 años. Ujú. ¿Con quién se casó? Con Joaquín, que era un pastor evangélico, conocido de la comuna, de la ciudad. Pero este Joaquín era, con estas palabras, ¿ah? Viudito, como un viudito, viudo. Quedó viudo con 6 hijos, mayores que Juanita. El hombre rodeaba los 40 años. Yo soy la primera en decir que el abuelito Joaquín era un pedófilo y que violó a la Juanita. Nadie lo quiere escuchar de mi familia. Terrible. Pero la verdad, yo tuve que armar la historia. Yo entrevisté a primas de mi mamá, viejitas ya, que me contaran esa historia porque a mí me producía mucho ruido. Porque eso es lo que me contó mi mamá. Pobrecita, me decía la abuelita Juanita, siempre estuvo tan triste, tuvo 10 hijos, 10, le dije yo, ¿con qué se casó? Ah, con un viudito que tenía más hijos, y era un poco mayor cuando empecé a averiguar. Entendí muchas cosas. Por ejemplo, entendí una manía mía. Yo tenía una manía de cocinar como para un regimiento. Llegaba la noche y me venía una locura, empezaba a hacer cupcake como enferma en la cabeza. Y así hacía cupcake 12, 24, 54. Y mi hijo se iban a acostar, lo acostaba y yo bajaba a cocinar. Y le mandaba a mi hijo y hacía una fuente, le mandaba a mi hermana y le mandaba a mi otra hermana y le hacía cupcake a mi mamá. Y después hacía un kits y hacía 2 kits, 3 kits. Cocinaba y entregaba comida. Y me cansaba, pero era como que debía hacerlo. Entonces la abuelita Juanita, ¿cómo fue la historia que yo armé? Eran muy evangélicos todos. Joaquín viola a Juanita, la deja embarazada.
Y Juanita eran como 15 hermanos también. Bueno, la familia obviamente apoya al abusador. ¡Ah! ¿Qué te pasó? No sé, embarazada. Bueno, para que nadie hable. Y se casa con Joaquín. Probablemente él dijo, me caso con su hija, anda a saber tú. El asunto es que la casan. La casan con el violador. De ahí viene mi linaje femenino. La casan con el violador. Y él la viola y la abusa tantas veces que le hace 10 hijos, anda a saber tú cuántos abortos tuvo. Entonces ella, como tuvo 6 hijos más y el hombre ya estaba viejo y no trabajaba, y no sé qué más, alcohólico, terriblemente alcohólico, ella tenía que mantener a la familia. ¿Y cómo los mantenía? Me contó a mí la tía Ruth, una prima de la familia de mi mamá. Uy, ella me decía, la abuelita Juanita, me decía, la tía, yo la admiraba. Tenía tanto hijo y ella en la tarde se ponía a cocinar, a cocinar, a cocinar, a cocinar. Y se iba temprano a las calles fuera de las construcciones, no sé dónde vendía, qué que vendía, comida, vendía para comprarle útiles, vestimenta y cosas a los hijos. Y ahí yo me vino como un flash. Nunca más cociné como loca. Se me quitó y entendí. Yo también había que cocinar, era el mensaje. Hay que moverse. Y mi madre muy buena para cocinar y cocina, cocina, cocina también. ¿Cómo se hereda la información de espionaje femenino? ¿Cómo llega a mí? Odiamos a los hombres. ¿Cómo que no? ¿Cómo una niña está siendo violada por un hombre? ¿Qué es lo que piensa? Lo odio, que se muera. Maldito, desgraciado. Esa era la visión que se nos heredó a nosotros de los hombres. Infieles, maltratadores, golpeadores, desgraciados, muéranse. Y mi abuelita Rebeca se casa con Emilio. Si mi madre no ha sido feliz, ¿cómo yo me voy a permitir ser feliz? Y no siempre, obviamente, vivían en guerra los abuelitos, pero fue tan terrible que, por ejemplo, el hijo mayor de ellos, que se llama Emilio, apenas puede se manda a cambiar a Australia y se va, se va, se va, se va. Nunca invitó a sus padres a viajar, nunca invitó a su mamá a Australia, nada, nada, nada. Cortos vínculos. Y él fue un padre, ha sido un padre muy extremadamente tierno de sus hijos. Mis primos Emilio y Rodrigo aman al tío Emilio. Hace poco estoy hablando con mi primo, me dice mi padre, mi referente, mi mentor, mi todo, lo amo. Algo que nunca pudo decir el tío Emilio de su papá. Nunca. ¿Reparó? Sí. Mi madre, Rebeca se casa con un hombre el 18 de marzo. Mi madre Rebeca se casa con un hombre el 18 de marzo. Pero mi madre invierte los roles. Mi abuelito alcohólico, mi padre abstemio. Abstemio. O sea, mi papá toma un sorbo de vino, además que no le gusta, es alérgico. Mi papá se enroncha, se pone rojo, se duerme. El abuelito con el trago se volvía violento. ¿Ah? Se fue al otro extremo. Y mi padre es silencioso. Mi padre es, yo le admiro de esa forma. Fue infiel en su vida, sí, yo entiendo también por qué, por muchas cosas no lo justifico, pero mi padre tiene otra forma de ver la vida. Mi padre da vuelta a la página. em, Mi padre, por ejemplo, no va a la pelea. Si tú le buscas pelear a mi papá, nunca lo va a encontrar. Nunca. Mi papá no es agresivo, no golpea, no. Yo no tengo recuerdos de mi papá indignado, ni gritando y enojado. Y bueno, no, quizás se ha guardado muchas cosas. Ya yo sé, él ha tenido rabia seguramente y muchas cosas, pero no fue su forma de demostrarlo. Violento podríamos decir que sí por lo silencioso. Mi mamá se va al extremo eligiendo esta energía, pero uno elige desde la herida también.
Y así como tanta pelea tuvieron mis abuelitos maternos, es mi madre la peleadora con papá. En el fondo también mi madre castiga a mi papá, porque mi madre ve en su marido al abuelito. Lo busca, lo grita y papi, que. ¿Ah? Todo el rato. Yontai y Shunwakai, que yo los conocí, fue un matrimonio arreglado. A ellos los casaron. Pero el hecho de ser emigrante y estar juntos los unió mucho, mucho, mucho. Cuando ella fallece, en el año 75, mi bisabuelo entró en una tristeza tan grande, se apagó completamente y todas las noches él prendía una velita, le cantaba en chino canciones a ella y él hablaba, porque yo compartí con esta bisabuelo que me marcó mucho en mi vida, mucho. Yo tengo recuerdos de ir a su pieza y mirarlo por la puerta y yo veía cuando él prendía la velita y él le cantaba en chino. Tengo esos recuerdos, increíble. Y tengo recuerdos de cómo él hablaba. Ahí también se representa el amor. Ya por una parte de un árbol tenemos la violencia y por otra parte también heredamos este concepto de amor. Vicente y Amadora, Vicente se muere justo un poquito antes del matrimonio de mis abuelos. Amadora fue una mujer muy golpeadora, muy golpeadora. A sus tres hijos les pegaba por igual, con unos látigos de cuero. Decía, si les pego a uno, les pego a los tres para que lloren los tres juntos. Y mi abuelita decía, uy, que nos pegaba tanto la mami. Y él decía, la mami, nos pegaba tanto la mami. Y mi abuelita fue la única mujer entre dos hombres. Y mi abuelita adoraba a su papá, lo adoraba. Em, Porque también la protegía, porque no le pegaban cuando él estaba ahí. Entonces, ¿qué ocurrió con ellos? Mi abuelita queda embarazada de mi padre. La vergüenza. Ah, eres una puta que no sé qué, y cásate con este hombre, con Ramón, que no le gustaba la amadora. Y resulta que se muere Vicente de un ataque al corazón, tiempo después. Y Amadora le dice que se muere por tu culpa, porque lo deshonraste. Y sabes tú que en el día de su matrimonio, la abuelita le dice tienes que pagar tu pecado a la iglesia. Le dice que se suba el vestido de novia y la hace caminar de rodillas por las piedras hasta que sangre. En sufrimiento se casa con mi abuelito. ¿Qué heredamos nosotros? El matrimonio es doloroso. No te cases por la iglesia, que vas a sufrir. Y ninguna de nosotras nos hemos casado por la iglesia. Y todas las mujeres de nuestra voz están solas. ¿Ya? Se van grabando estos programas. Yo entendí mi árbol, entonces por eso yo los invito a ustedes. Haz una planilla, haz una cartulina, comienza a ver la historia, pregunta y vas a ir comprendiendo tu historia. Es increíble. ¿Cómo vas comprendiendo? Cómo se van uniendo las historias del árbol, linaje femenino, linaje masculino, hasta tu propia historia. Los hombres son malos, no te cases. Los hombres golpean, los hombres son infieles. Mi hermana se junta con un europeo, se va lejos porque hay que irse de acá. Narcisista, maltratador, se separa. Yo la voy a buscar porque ella tenía miedo de que él la matara. Mi otra hermana conoce finalmente al hombre maravilloso, un hombre maravilloso, Oscar. Estábamos todos enamorados de Oscar, el hombre más bueno del mundo. Y fallece 3 días después del nacimiento de mi querido sobrino. ¿Qué? ¿Qué decía el linaje de la abuelita Juanita? Que los hombres se mueran. Y mi madre, mi hermana, doble de mi abuelita Rebeca, vamos a eliminar a los hombres de este árbol. Pero por otra parte,
Oscar nos trajo la ilusión. Los hombres buenos sí existen. Maravilloso. Y nació Nico, un niño maravilloso. Todos nuestros niños son maravillosos. El hijo de mi hermana Ilian, Sebastián, precioso, protector. Y mi madre y mi padre, que quiso tener puros hombres, tuvieron tres mujeres, pero nosotras trajimos los hombres al clan. Mi hermana queda embarazada, un hombre, quedó yo embarazada, otro hombre. Mi hermana embarazada, otro hombre. Y yo embarazada, cuatro hombres le trajimos a este matrimonio que quería puras mujeres. Y mi madre, que rechazaba a los hombres, tuvo que amar a estos hombres hoy día, todo lo maravilloso. De 25, 24, 23, 18 años, ahí está rodeada de sus hombres que fueron tan negados y tan denigrados por el linaje, tan maltratadores. Ahí están estos hombres de esta generación. Y nace la niña, mi hija, para colocar el equilibrio al árbol, para entregar dulzura, donde ella maneja a todos estos hombres, a todos estos primos. Y todos estos primos y hermanos aman a esta prima. Entonces así se va formando la historia. Shung Jong, yo hice acá el lado paterno, que el que más yo he tenido contacto y el que más ha afectado en mi vida. Por eso lo elegí para presentárselos. Acá. Yo puse este lado. Jung Hwa Kai y Jung Tai, los padres de mi abuelito paterno, tienen, ¿cierto?, a dos hijos. Uy, acabo de darme cuenta que olvidé colocar a un hermano que se llama Moisés. ¿Qué significa esto? Deja darme cuenta. Lo acabo de excluir. ¿Por qué excluyo? Porque él, mira, ha sido el que ha estafado a la familia, el que se ha quedado con los bienes y las propiedades. Y como yo, justamente el árbol que les voy a mostrar hoy día, yo hablo del dinero, para mí lo excluí del árbol. No debería hacerlo, lo voy a corregir, pero todo habla. Yo me estoy dando cuenta de esto ahora. Y esto que yo lo revisé muchas veces antes de mostrarlo, ¿ah? Por eso digo, uno nunca termina de aprender. Y todo lo que uno hace o no hace, habla. El árbol siempre habla. Aquí en Chile nace Ramón, Moisés y Carlos. Y Chakin fue el hijo que quedó en China. Nunca más en la vida volvieron a ver a este hijo de 2 años que dejaron. Siempre vivieron con una nostalgia y una pena muy grande en sus corazones, siempre. Cuando llegaron a Chile se liberaron de la guerra, lograron establecerse, tuvieron negocio de carnicería, de almacén, hacían negocio, pero tanto Vicente como Shunhuacay eran ludópatas, perdieron toda la plata, perdían todo jugando, perdían la plata. ¿Por qué? Y mi abuelita Amadora y Yontay eran las trabajadoras. Iban a la vega, mataban chancho ahí con machete, vendían carne. Trabajadoras. Mientras los hombres derrochaban la plata. ¿Por qué? Porque el árbol pide castigo. Mi abuelito Ramón fue taxista y fue el pobre de los hijos. Mientras Carlos estudió, tuvo profesión también, tenía negocio y ahora vive en Estados Unidos, todavía vive. Y, y el tío Moisés también está en vida. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Qué ocurrió con ellos? Yo le pregunté a mi abuelito, mi Akun significa abuelito en chino, ¿por qué tú fuiste siempre pobre? ¿Por qué no te interesó hacer nada más con tu vida? ¿Y sabes qué me respondió? ¿Y quién te dijo que no quería hacer más? Y yo le digo, ¿tú tenías sueños? ¿Sueños? Me dijo. Ah, sí, me dijo. Yo tuve que, me dijo, quedarme con los viejos, pues si no hablaban español, lo estafaban a cada rato, se burlaban, entonces él le organizaba, él se encargaba de hacerle los negocios. Me dijo, yo no fui al colegio, porque estudié hasta la básica. Yo no fui al colegio porque había que darle estudio a mi hermano, pues me dice, si yo no estudiaba, yo no iba a estudiar, yo se los di, pero eso no se hablaba. Siempre fue el flojo, el pobre, imagínate.
Y él calladito. Y yo le dije, tú fuiste siempre el pobre. Me dijo, yo he sido el más rico de mis hermanos. Yo tuve la bendición de tener a los viejos, porque siempre yo con pena. Mi hermano Chaquín nunca tuvo familia, pues me dijo, fue abandonado. No tuvo papá, mamá, familia. Mira la linda familia que yo tengo. Yo soy el más millonario, me dijo. Yo me muero feliz. Fueron sus últimas palabras. Entonces, yo le pregunté, ¿cuál era tu sueño? ¿Qué deseabas hacer? ¿Sabe? Me dijo, yo quería ser libre. Él se levantaba a las 5 de la mañana. Lo mandaban a La Vega, lo mandaban al mercado, porque tenían un almacén y él compraba todas las cosas, vendía, atendía todo el negocio, de lunes a domingo, sin descanso, de las 5 de la mañana hasta como las 12 de la noche. Mi querido abuelito paterno. Yo soy doble de él. Y yo siempre digo que quiero ser libre, quiero ser libre, quiero ser libre. Ah, yo apenas salí al colegio, lo primero que hice es tomar un avión. Mi sueño era tomar un avión y mandarme a cambiar. Tomar un avión y mandarme a cambiar. Salgo del colegio, hago la formación para tripulante en la TAM en esa época, la en Chile, y me mando a cambiar. Y me voy de Chile. Su sueño era, me decía, ¿sabes qué? El almacén estaba justo afuera de un paradero de buses. Y ese paradero de buses llevaba a la gente al terminal para que se vayan a la playa. Y él veía a la gente que se iba con mochilas, con bolsos, a pasar el día, y su sueño era, qué ganas de irme de vacaciones y ser libre. Su sueño, que después lo logró. Cuando nosotras éramos chicas, se iba los enero y febrero, nos íbamos a la playa. Yo creo que diciembre, enero y febrero, los 2 meses de vacaciones, se iba con sus nietos, con sus hijos. Feliz mi abuelito y mi abuelita. Entonces ahí también yo comprendí de dónde venía mi deseo de escaparme, de irme, de irme, de irme. Y como es la vida, da muchas vueltas, voy a continuar mi historia. Aquí yo coloco Chun Yelnik, mira cómo coloco, ¿eh? Yelnik es el apellido de mi primer marido francés. Esto después me di cuenta, yo no lo cambié. Dije, uy, yo debía haber puesto primero el apellido del papá de mis hijos y luego el mío. Pero ¿por qué me puse yo antes? Porque tengo una energía masculina y él tiene mucha energía femenina y yo lo ordené así, pero no lo cambié para mostrarlo, cómo yo me siento frente a este matrimonio. C'est bon. Francés, ¿no? Lovers say that in France when they thrill to romance. It means that it's so good. C'est bon. Aquí les voy a explicar. Yo me fui a vivir a Francia 7 años. Yo me fui, lo conocí en el aeropuerto cuando yo trabajaba en Air France. Yo en Air France trabajaba en el counter, Customer Service. Lo veo de lejos, de lejos. Yo estaba con mi mejor amigo que se llama Luis hasta el día de hoy. Y yo le digo, mira a ese hombre que está, ese joven, era joven, tenía 21 años. Ese que está ahí es el papá de mis hijos. Ay, me dice él. Ah, mi amigo es gay. Insisto. Ay, China, me dice. ¿Tú te enamoras todos los días de los pasajeros? No, pero él es el papá de mis hijos. Y a su vez, él estaba en el aeropuerto, había llegado de Francia, pero en ese momento él estaba con su padrastro y que iban a ir a Argentina. Imagínense lo curioso. Yo busco la lista de pasajeros. ¿Cómo es? Porque mi amiga me dice, yo lo atendí, tenía un apellido raro. Déjame ver la lista. Y yo sé inmediatamente, mire, él es, me dijo, Keredin Jelnik. Ah, yo dije, ¿fue Argentina cuándo llega? En 3 días más. Yo dije, ay, lo voy a ir a esperar para saludarlo, dije yo. Entonces, si yo anoto en un papelito mi número de teléfono, y yo patúa, cuando los veía bajando del aeropuerto, lo voy a entregar así, mi número de teléfono. Entonces, en el aeropuerto, mi amigo, ya, tú andas a recibir el vuelo, y yo estoy ahí con el walkie-talkie esperando el vuelo. Me baja una angustia, tomo el papel y lo boto, y dije, no, nada que ver, ¿cómo? Y yo estaba ahí, donde está la maleta, y se me acerca un hombre, que era su padrastro.
Y él me dice, hola, me dice, disculpa que te moleste. Yo vengo llegando a Argentina, pero mi hijo no ha parado de hablar de ti. O sea, él te vio en el aeropuerto, pero ¿sabes por qué te estoy hablando? Porque mi hijo dice que tú eres la madre de sus hijos. Y yo le dije, ¿quién es su hijo? Él, el mismo joven. Guapo, hermoso, de ojos azules, francés. Y ahí empezó nuestra historia de amor. Él no hablaba. Me dice, ¿tú hablas francés? Ay, poco, nada. Yo no hablaba francés. Bueno, te preguntarás, ¿por qué yo trabajaba en el France? Porque tengo muy buena memoria. Y yo entré trabajando en el France. Cuando tuve la entrevista, me dice, ¿usted habla francés? No, pero aprendo. Maneja Word, Excel. No, no, pero aprendo. No sabía nada, pero mi jefa me dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu espíritu emprendedor. Te voy a dar trabajo porque quiero ver qué puedes hacer. Aprendí todo en 3 meses. Y yo me aprendí los speech, los anuncios, me los aprendí de memoria. Y yo era, sin hablar francés, que daba los anuncios en el aeropuerto. Bonjour, madame et monsieur, le vol 444 destination Paris, c'est bien embarqué. S'il vous plaît venir à la porte 85 à votre départ. Merci beaucoup, au revoir. Je sais pas. Y yo chequeaba en francés. Yo me sabía de memoria. Bonjour. Y yo preguntaba, pasillo o ventana, fenêtre, couloir, couloir, merci beaucoup. Pero cuando me hablaban algo más, yo mandaba un mensaje interno a mis amigas francesas y venían a hacer el relevo. Pero yo dije, yo no hablo. Pero ¿cómo? Y no importa. Me dijo, entonces tú... Y yo dije, pero habla español nada. Me dijo, habla en inglés, bueno. Y en inglés empezamos a contactarnos, a conocernos, salimos. Yo viajo a conocerlo y no regreso hasta el año siguiente. Casada, ¿ah? Regreso casada. ¿Saben cuándo me casé? 10 de junio. Mis abuelos maternos se casan un 10 de junio, mis padres un 2 de junio, yo un 10 de junio. Estábamos destinados al fracaso. Pero bueno, resumiendo un poco, cuando yo vi a Carradine y que me encantó, les voy a contar ahí para que se rían. Yo le miro las manos y digo, ¡oh! ¡Qué manos más lindas! Tienen las mismas manos de mi papá. Mi papá es pianista y tiene una mano hermosa. Pero me giré en el inconsciente y lo encontré tan lindo, un ojo azul precioso. Y él me miente en su edad, me dice que es mayor que yo. Yo soy mayor 4 años, pero en ese momento él me dijo, ella trabaja acá, debe ser mayor, se sumó años. Entonces, yo coloco acá, ya, nosotros tenemos 2 hijos, Diego y Gustavo. Acá están mis padres y allá están los padres de Keredín. ¿Por qué yo coloco una S grande ahí y una S abajo? Y una acá y una acá. Aquí los dobles me dan una explicación y respuesta a mi vida. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Hagan esto, busquen qué puede ser, por qué me casé, por qué le elegí, cuál es el significado. Yo estoy mostrándole mi árbol para que ustedes tengan la comprensión de su vida. Esto no es lo que yo les pido como examen final. No quiero que me digan, mira, ya doble. La presentación que yo quiero se la voy a dar después. Pero esto tienen que hacerlo para que ustedes comprendan cómo se va desarrollando su vida. Soy May empieza con S. Su madre se llama Severine. Nos hace doble. Severine fue una mujer con adicciones. En su momento, drogadicción, fumar y alcoholismo en su juventud. Pero lo más fuerte fue el cigarro, que después, años después lo dejó, pero principalmente su adicción al alcoholismo. Jean Benoit, el padre de Keredin, se suicida cuando Keredin tenía 2 años de edad. Los 2 años acá se marcan. 2 años tenía el hijo de mi bisabuelo cuando queda solo en China. 2 años tenía mi hijo Diego cuando nos fuimos a viajar a China. Y 2 años tenía mi ex marido cuando su padre se suicida. O sea, 2 años marca un hito importante en los niños pequeños.
viajes, rupturas, pérdidas, abandonos. Nuestros árboles son espejos. Lo que ocurre en mi árbol materno de alguna manera refleja o tiene respuesta en el árbol paterno, para que ustedes lo busquen. Jean Benoit tenía una inteligencia fuera de lo común, súper dotado. En el momento en que fallece, él estaba en Los Ángeles, en Colorado, perdón, Estados Unidos, haciendo un entrenamiento para entrar a trabajar a la NASA. Él fallece y recibe la carta de aceptación a la NASA. Y él escribe unos libros de física, lunar, astrología, no sé qué más, súper importantes. ¿Ya? El Keredin y el Nick también tienen un nivel de inteligencia súper dotado. Y mis hijos, Diego y Gustavo, también. Yo creo que Diego más sufre, porque tener tanto conocimiento y saberlo tanto también choca con las emociones, choca con el ego también, cuando tú sabes demasiado. ¿Ya? Por ejemplo, mis hijos nunca, 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 nunca. Yo te puedo mostrar los cuadernos de mis hijos. Mira, los voy a mostrar acá, ya que estamos en vivo y en directo. Este es el cuaderno de matemática de cuarto medio de mi hijo el año pasado, Gustavo. Yo lo encontré. Yo nunca he sido una mamá que le revisa los cuadernos a sus hijos. Mi mamá me revisaba tanto los cuadernos, me pegaba, me sacaba la hoja, me hacía borrar, una tortura al colegio. Yo dije, nunca le voy a revisar los cuadernos a mi hijo. Yo le empecé a revisarlo, están todos en blanco. Y mi hijo Diego también. Toda la materia la tienen acá. Y decía, me decía, ¿pero para qué? ¿Me lo voy a anotar? Me dice, ¿para qué voy a estudiar si me lo tengo todo en la mente? Yo tengo una memoria de elefante también. Pero cuando yo he estudiado, tomaba apuntes. Los cuadernos de mis hijos están en blanco. O dibujos. Yo veo que dibujan en clase. Bueno, por lo que quería decir esto. ¿Qué pasó acá con Jean Benoit? Se suicida cuando mi ex marido tiene 2 años, ¿ya? Y Severin se junta con un hombre terriblemente abusador, más alcohólico que ella y golpeador. Cuando mi ex marido era pequeño, fue abusado. En las fiestas que hacían ellos, hacían fiestas grandes, invitaban a cualquier cantidad de amigos, fue abusado sexualmente. Dormía en casas distintas, lo dejaban con un amigo, con otro amigo, porque la mamá pasaba durmiendo, no se podía levantar después de la fiesta. Él me decía que tiene recuerdos chiquititos de levantarse o la casa llena de botellas de alcohol, llena de cigarros, de colillas, y él se cocinaba algo solo, chiquitito, se iba al colegio, me dice a los 4 o 5 años, solo. Keredin no fuma y no toma, por supuesto, nada, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Entonces él, yo podría contarle más historia más atrás, pero vos me voy a centrar en esto. Como fue tan abandonado por su madre, y yo soy May, tengo tanta energía masculina, energía protectora, que yo me hago cargo, que yo todo, todo, él vio en mí la madre que no tuvo. Y Keredin, yo vi en él mi padre, que mi adoración, mi protección, a mí cuando yo estaba con mi papá, mi mamá no me pegaba. Entonces, simbólicamente, yo me caso con papá y él se casa con mamá. A la larga, el árbol genealógico toma esto como un incesto simbólico, para que lo anoten, incesto simbólico. Yo me caso con papá y él se casa con mamá. Y el incesto simbólico corta absolutamente todo vínculo íntimo, principalmente sexual. No podemos tener atracción entre nosotros si yo estoy casado con mamá o con papá, lo que también genera, obviamente, muchas infidelidades. Buscando afuera, se pierde la atracción. Kennedy trabajaba demasiado, nunca estaba en la casa, no estaba presente. Hasta el día de hoy, un padre extremadamente ausente, pero a mí no me causaba problema. Yo nunca vi a mi papá cuando era chica. Mi papá era músico, trabajaba, no estaba nunca en la casa, entonces a mí no me parecía extraño
que mi marido no estuviera nunca en casa. Karenin también tiene bastante rasgos narcisistas cuando estuvimos casados. Espero que hoy día no, pero cuando estuvimos casados sí. Eh, Muy apático, frío, controlador y una violencia agresiva de repente muy hiriente verbalmente, muy silencioso, muchas cosas que yo viví con él. Pero después fui comprendiendo el daño que él pudo haber tenido con la muerte de su padre, con los abusos, con los maltratos. O sea, no podía ser padre si no lo tuvo, para empezar. Jean Benoit, si se fijan ahí, yo le puse encuadrado con mi hijo Diego. Fallece un 3 de febrero y mi hijo nace un 2 de febrero. ¡Wow! ¿Tengo que tener miedo? No. Entonces, por eso yo también voy sacándole. Por ejemplo, estos dobles que yo encontré aquí, que me hace sentido, para explicar mi vida lo cuento. En el examen final no me cuentan ni qué son dobles. Yo quiero que ustedes lo aprendan para ustedes, no para mí. ¿De acuerdo? Si es que encuentran dobles. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando muere alguien y alguien es doble, hay ciertas líneas que dicen, no, cuidado, cargas con todo lo malo. No, yo siento, y fue analizando, como dice también Bruce Lipton, que el ADN no está condicionado y que nosotros modificamos nuestras células y modificamos nuestro comportamiento dependiendo del lugar y el entorno donde nos criamos. Jean Benoit crece un entorno bastante traumático. Su madre, su madre, Bárbara, se casa con un hombre alcohólico y se divorcia para la época. Y tiene una hija. Y luego se vuelve a casar con un periodista que acepta a Bárbara con esta hija, adolescente. ¿Qué empieza a ocurrir? Los rumores dicen que este padrastro, el señor Jelnik, estaba saliendo con esta hija y la abuelita, ¿no es cierto? Bárbara se pone en celo y todo, entonces la encierran en un hospital psiquiátrico por 10 años. Está loca esta mujer. La encierran porque está loca. Y este hombre se queda como pareja con su hijastra. En la misma casa, la hijastra pasa a ocupar el dormitorio matrimonial. Jean Benoit era el hijo menor. No, el del medio. Viene esta hija, Jean Benoit y Jerome. Y Jean Benoit era el hijo preferido de Bárbara. De vez en cuando lo llevaban a ver a su mamá. Cuando él cumple los 18 años, él dice, mamá, yo te voy a sacar de aquí, te voy a llevar conmigo. Y cuando la mamá sale, sale con amnesia, no reconoce a su hijo. Y Jean Benoit entra en una depresión terrible. Le quitaron en vida a su madre y no la reconoce nunca más, él con la ilusión. Y Séverine es prima hermana de Jean Benoit. Bárbara tiene una hermana que es Vivian. Estas dos mujeres se casaron con hombres extremadamente machistas y opus dei. Vivian se casa con un militar, Bárbara con un periodista. Estos dos hombres fueron pedófilos y abusadores. El marido de Vivian le quita la virginidad a todas sus hijas, es decir, viola a Severine. Esto contado por Severine. Ella lloraba y gritaba cuando me lo contó. Y a todas sus hermanas las abusó. Tenemos estos dos primos de matrimonios de Opus Dei, hijos de padres violadores y maltratadores. Y ellos se rebelan, se unen. Fue pero el caos familiar, que primos hermanos estén juntos. Y ahí nace Queredín, el hijo de la venganza. ¿Ah? Imagínense. Pero Diego nace en un entorno amoroso, abuelos que lo aman profundamente, ¿cierto? Con una familia mejor constituida, no vamos a decir perfecto, que nadie es perfecto de lo que viene del linaje paterno. Por lo tanto, Diego crece
muy deseado por su papá, muy deseado por mí, cantándole en su vientre que canten, que vivan, que todo. Y nace, nace, pero cuando digo cumple 2 años, que es la edad cuando Keredin muere su papá, digo casi muere. Estuvo internado 40 días grave en el hospital. Viajamos a Chile, se agarra una infección de no sé de dónde. Esa infección entra en el ojo, en la sinusitis y en todos esos conductos del cerebro. Y el diagnóstico que nos dieron en la clínica Las Condes, siéntese ahí, mamá, que le vamos a decir. Su hijo puede perder la visión de ambos ojos, es lo más probable. Además, daño cerebral, va a quedar enfermo mental porque la infección está subiendo, nosotros estamos tratando de detenerla, o va a morir. Esos son los tres diagnósticos. Yo gritaba de rodillas en el hospital, no podía creer lo que me estaban diciendo. En ese momento con mi marido dijimos, si el Diego muere, nos matamos. Yo dije, no tengo sentido de vida. Pero como Dios es maravilloso, no sé de dónde, yo me sentaba al lado de la cama de Diego que estaba inconsciente, conectado a máquinas, de todo, de respiración, transfusión de sangre. Y yo le decía, Diego, te estoy esperando, vamos a jugar. Él tenía una amiguita, siempre me voy a acordar de ella, que se llamaba Luna. Amaba a la Luna, que todos los días íbamos al parque y jugaba con la Luna. Y yo le decía, la Luna te está esperando. Va a ser Navidad, estamos en Chile. Mi papá iba todos los días al hospital y le cantaba canciones. Lloraba mi papá. ¿No? Le cantaba el hijito canciones en guitarra. Y luego se sana, nadie podía entender. Había reuniones porque le hacían escáner y los doctores lo operan finalmente con una operación experimental para abrir todas estas capas a través del ojo y ver si podían bajarle la infección. Y él llegó, se sana. Yo participé de la reunión con todos los doctores en una mesa grande diciendo estamos acá anonadados, impresionados y agradecidos porque este diagnóstico de Diego no podemos ver, o sea, cómo se revirtió de esa manera. Y mi padre le da un cáncer en los dedos, tanto dolor, tanta amargura, la llevó a sus manos, preciosa, que él cantaba para Diego. Se sanó. Pero eso es también comprender. Entonces ahora Diego revive, ¿cierto? Con sus ganas de vivir y de cantar y de jugar, y recibió tanto amor a los 2 años, a diferencia de su padre, que Severin le dice que Heredín echaba de menos a su papá y lloraba, lloraba, y Severin le dice, hijo, tu papá se mató con una pistola y se murió, no hay papá, a los 2 años. Y Heredín se acuerda que él estaba en el metro cuando la mamá le dice eso. Que a los 2 años Diego, claro, estaba muriendo, pero a su vez recibiendo todo el amor de toda la familia. Chun Rivera, volví a escribir a la inversa. Este es mi segundo marido, nos casamos en el año 2011. Y Rivera finalmente no es su verdadero apellido, yo le voy a contar. Italiano, 100% italiano. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Ya, les voy a contar acá. Che ci sto bene, Cuando sarà yo perché trabajaba en ti el amo. aeropuerto, en Latam, yo me había enamorado simbólicamente de este piloto, casi 12 años mayor que yo. En ese momento, en Latam lo conocían como autista, piloto autista. Bueno, efectivamente es Asperger y yo creo que muy, muy más rasgo autista que Asperger. Silencioso, no hablaba con nadie, muy guapo. ¿Ah? Ojos verdes, musculoso, lindo. Pero él estaba casado. Él tenía 2 hijos, ¿ya? Yo lo conocí en el año 96. Recién había nacido su segundo hijo. Y la verdad fue que obviamente yo estaba enamorada platónicamente de él. Salimos una vez y luego él me dice, yo te pido perdón, yo estoy casado,
tengo dos hijos y tú eres tan jovencita, tan niña, yo no te quiero hacer sufrir y yo no soy el hombre para ti y yo, con mi orgullo, renuncio de la compañía y llorando me acuerdo que voy al aeropuerto a buscar trabajo con un currículum y ahí es donde entro a Air France y conozco a mi marido. Pero siempre quedó en el recuerdo este hombre que me había marcado. Y pasan los años, 16 años, y nunca nomás nos volvimos a ver. No tenía, no, que no había ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada. Cuando yo me separo de mi marido, que para contarles, cuando yo me caso con el francés, ¿cómo es la vida? A él lo trasladan a Guangzhou, Cantón, la misma ciudad de mis orígenes chinos. Yo llego a China con un hijo de 2 años y para hacer la lealtad maravillosa de mis ancestros chinos, yo tengo un segundo hijo en China y nace en Hong Kong. ¿Ah? Le devuelvo la mano. Cuando yo llego en el año 2010 a Chile, con 2 hijos, separada, triste y sola, con Facebook dije, uy, ¿qué será de este piloto que me gustaba tanto? Y lo busco. Uy, dije, está en Facebook. Y yo le escribo, hola, y después me arrepentí, como no sabía usar redes sociales, no sabía cómo borrar el mensaje, como, uy, dije, bueno, capaz que ni lo vea. Y él me dice, hola, wow, nos conectamos, nunca más nos separamos, nos casamos. Pero fue un infierno, no todo. Su exmujer, sus hijos, fue terrible la guerra. Fue realmente invivible la situación. Él ya estaba separado de su exmujer, una mujer narcisista, maltratadora. Sus hijas me hicieron la vida imposible. No Ulises, pero sobre todo Sabrina. Me insultaba a garabato, venía acá, me robaba ropa, se ponía tierra y barro en los zapatos y me pisoteaba mi ropa. Yo encontraba mi ropa en el suelo pisada con barro. Me robaba maquillaje, me robaba de todo. Yo le decía a Luis, me decía, bueno, pero ¿qué te falta? Te lo repongo. Aquí no se trata de me repongo. Le dije, ¿por qué me hace esto? Me dice que yo le pregunté a Sabrina y me dice que no. Oye, nadie va a entrar a mi casa. Y ella cuando su papá no estaba, me decía, lo más suavecito, te odio. Y me decía, te voy a seguir haciendo todas estas cosas, porque mi padre nunca te va a creer. China tal por cual. Pero miren, nos separamos en 1996. En el año 97 yo me voy a Francia con mi primer marido. Y en el 99 nace Sabrina Isabella. Y yo me llamo Soy May Isabel. ¿A quién trajo a Luis? Luis me dijo que nunca me había olvidado en estos años. Yo le expliqué, me dice, él puso ese nombre al azar nomás. Se le ocurrió. ¿Qué pasa esto dentro del árbol? Cuando un hombre le coloca consciente o inconsciente el nombre de un amante de la mujer que él amó, la convierte en su mujer. Entonces ella, que tuvo un vínculo más cercano, ella se sentía esposa de papá. Y cuando yo me junté con Luis, ¿cierto? Me convertí en la amante, y esto que estábamos casados, ella me hizo la guerra terrible, ¿cierto? Doble. Tanto así que Sabrina hoy día es lesbiana, hace mucho tiempo. ¿Ah? Si yo no estoy con papá, estoy con mujeres. Y las 2 hijas de Luis son lesbianas. Y Ulises no. Haciendo mi árbol genealógico, yo le digo, Luis es hijo de Colomba Galetti, italiana, hija de un italiano y de una madre francesa. Yo le dije, ¿te puedo hacer tu árbol por si descubro algo? Sí, me dice, no vas a descubrir nada. Pues empecé a descubrir finalmente. Galetti Rivera no es su papá verdadero. La historia de él está en el libro El rechazo, sanarás cuando decidas hacerlo. La historia de mi primer marido en Sanarás cuando decidas hacerlo, la historia de la injusticia. Pero también en el libro Historias de amor está la historia de Luis, que me impactó mucho. Su madre italiana, vivían en Concepción y tenían un negocio de café y viaja
un italiano trayendo unas máquinas de café y finalmente se enamoran. Se enamoran y tienen un romance, pero cuando ella queda embarazada, este italiano le dice, yo me voy, yo tengo familia y la abandona. Y la abandona en el mayor sufrimiento. Colomba tiene este bebé que es rechazado por el señor Rivera y lo cría una tía que también tenía un bebé y le da de mamantar, pero como Rivera tenía solamente hijas mujeres, tres, finalmente lo reconoce, ¿ya? O sea, lo reconoce y lo toma como hijo. Pero Luis, cuando también se hizo un test de ADN, es 100% italiano. Y mi hija tiene las mezclas de esta sangre que corre por mis venas, que cuando yo me hice un test de ADN, para mi asombro, yo pensé que era 90% china, tengo casi el 45% polinésico, filipino y poco chino. Y dije, pero ¿cómo? Pero yo lo entendí. Mis abuelos chinos que vienen de China, sus padres tienen que haber sido Polinesia, Tahití, no sé qué más, filipinos, vietnamita y chinos que nacieron ahí. Entonces también eso ayuda a que uno vaya comprendiendo las historias. Y bueno, con este trabajo personal que yo he hecho de mi vida, quiero que tú lo hagas con tu vida, porque te va a ayudar a comprender mucho de tu historia personal. Demasiado. Muchas gracias y bendiciones.